Les saluda Jacobo Ezequiel Medina Freire, estudiante del cuarto semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Dentro del proyecto de vinculación que se realiza en el Practicum 1, ¿sí? Tenemos el tema designado para nuestro desarrollo son las calumnias e injurias en medios digitales. Para eso voy a hacer una breve introducción acerca de la evolución que ha tenido la informática y por ende el Internet en nuestra vida. En la segunda mitad del siglo XX se situó el origen de la informática, aunque la primera generación de computadoras fueron desarrolladas entre los años 1951 y 1958. A partir de estos desarrollos, pues se han venido dando las actualizaciones necesarias y el paso de los años ha dado un paso gigante en la industria de la comunicación con la creación del circuito integrado. Por ende, se crearon los chips, microchips, el móvil e Internet, facilitando así el acceso a las TICs o tecnologías de la información y comunicación y haciendo la vida más fácil. Sin duda, hoy todo es Internet, desde el ordenador del trabajo y la red, es decir, tenemos nuestro portátil, nuestro computador de escritorio o de mesa, los que tenemos en casa, cualquier teléfono celular, smartphone, están en cierto modo conectados a la misma red de redes, es decir, a la World Wide Web. Además, hemos cosido un sistema nervioso alrededor del planeta y seguirá siendo componente de constantes actualizaciones, es decir, estas actualizaciones tanto en ordenadores, en smartphones, como en las conexiones de Internet, pues se dan continuamente en forma sistemática. Internet nació en 1969, poco después que la humanidad pisase la Luna. Medios de comunicación en las redes sociales. De acuerdo a la evolución que hemos venido apreciando en los últimos tiempos, ¿sí? La investigadora holandesa Jose van Dijk, en su libro titulado La cultura de la conectividad, una historia crítica de las redes sociales, abarca el tema recurrente de la vida cotidiana y los estudios académicos, de cómo nos ha cambiado la vida. Si bien es cierto, antes para poder realizar las tareas, teníamos que acudir a las bibliotecas a hacer las consultas correspondientes en los libros. Y una vez que hacíamos las consultas, pues nos íbamos a casa, realizábamos la tarea y la presentábamos al día siguiente. Hoy en día, esto, las bibliotecas ha dejado de ser el modo recurrente de hacer las consultas. Hoy podemos encontrar en las nubes la información. Si ponemos nosotros en un buscador o navegador el tema o la información que queramos investigar y nos emiten muchas opciones o múltiples opciones de las cuales nosotros podemos leer y pues saca los resúmenes correspondientes para presentar nuestras tareas. Su historia critica cómo los medios sociales combinan muy bien el pasado reciente de los avances tecnológicos, como hacía mención, de las bibliotecas. Antes se acudía personalmente a ellas para las investigaciones. Hoy, desde la comodidad de nuestro hogar, las podemos realizar en, en los medios digitales, ¿no? De las transformaciones económicas, sin duda, esto ha acarreado que sistemáticamente nuestra economía o la economía de los países que han desarrollado aplicaciones, han desarrollado algunas novedades tecnológicas, pues que tengan mayor crecimiento. En lo político igual, tiene relación con el derecho internacional público, eh, atrae más inversión extranjera y así. Lo que es estética, igual, atrae todo lo que es si bien es cierto, se puede comprar mediante aplicaciones, tenemos el Amazon, eBay, etcétera. De acuerdo a nuestro régimen territorial, tenemos que el estado general del uso de los móviles, internet y redes sociales. Las estadísticas de la situación digital del Ecuador en el 2020 y 2021, esto es en plena pandemia del COVID-19. En el Ecuador, los datos esenciales que necesitamos para entender el estado del uso de los celulares, el internet y las redes sociales. Dentro de nuestra circunscripción territorial o a nivel territorial o a nivel nacional, está
está abarcado por 17.77 millones de personas, en las cuales el 64.3% vive en un estado urbanizado, es decir, vive cerca de, de los centros urbanizables o conurbaciones que se los conoce, de los cuales tiene el 78.8% de personas la conexión en celulares. Sí, tenemos las conexiones de Internet, estas pueden ser móviles o fijas, que representa a los 13.82 millones de personas. Los usuarios en Internet son 10.17 millones. Es decir, que los usuarios de Internet, ya sea que entren por consultas para deberes, pueden hacer uso de las redes sociales, pueden hacer uso de navegadores, pueden hacer uso de aplicaciones para diferentes tipos de trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que los usuarios activos en redes sociales son 14 millones de personas, es decir, la incidencia poblacional del 78.8%. El nuevo Digital 2021 Global Overview Report publicado por We Are Social y Outside, en donde se analiza las estadísticas de la situación digital de Ecuador en el 2020 y 2021. Este crecimiento que ha tenido Ecuador durante 2020 en cuanto al uso del Internet y los nuevos hábitos de consumo que han surgido por la influencia de la pandemia COVID-19. Es decir, si antes la política pública no estaba optando o estaba generando políticas para que tengan todas las personas acceso a Internet, pues con esto de la pandemia se generalizó y se sistematizó para que todas las personas, todos los seres humanos tengamos acceso a dicha información. El estado del uso de redes sociales. El auge de las plataformas digitales de comunicación instantáneas y redes sociales durante la pandemia ha llevado a la mayoría de los ecuatorianos a estar conectados para enviar, revisar y compartir información de toda índole. Es decir, con la, con la creación de plataformas ha hecho un crecimiento sistemático de lo que es el trabajo en sí, porque se ha tenido teletrabajo, se ha hecho pedidos, yo qué sé, de comida rápida mediante aplicativos, los Uber, bueno, diferentes, ¿no? Y bueno, pues en sí las redes sociales para comunicarse, lo que es para teletrabajo también han servido las herramientas como Zoom, las cuales han utilizado la mayor parte de lo que es planteles educativos, el programa Teams y así. Entonces, el uso de las redes sociales en el Ecuador. Como habíamos mencionado anteriormente, 14 millones de habitantes son los usuarios activos, lo que son en las redes sociales, ¿sí? De los cuales representan el 78.8% de la población que tiene acceso a las redes sociales, a diferentes tipos de redes sociales, ¿sí? De los cuales, según las estadísticas de la audiencia de Facebook, tenemos que 13 millones de personas son usuarios en la plataforma, lo que representa el 48.9% de mujeres y el 51% de hombres. Facebook, como había mencionado, es la plataforma de redes sociales que potencialmente los ecuatorianos utilizamos a diario, lo que representa el 96% de la población activa en redes sociales mayores de 13 años. Tenemos en cuenta que son desde 13 años en adelante, inclusive pueden ser menores, ¿sí? Porque, bueno, para crearse un perfil en lo que es en las redes sociales, no significa de que necesariamente te van a hacer una verificación de tu identidad. Puedes generar datos de pronto erróneos que pueden pasar inadvertidos para crear estos perfiles. Por eso es que la mayor población que utilizan desde las redes sociales son ya muy pequeños, en este caso desde 13 años en adelante. En el Ecuador, ¿cómo acceder a la información? Nuestro país, ¿sí? De acuerdo al título 2 de los derechos consagrados en nuestra Constitución actual, se prohíbe todo tipo de violencia de género. Sin embargo, el Ecuador hace en su artículo 11, como lo dice, el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. No se podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género,
identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, afiliación política, pasado judicial o condición socioeconómica. Si alguna persona llegara a ser discriminada, pues la ley sancionará toda forma de discriminación. ¿Sí? Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Sin embargo, en la actualidad, este tipo de violencia ha aumentado en grandes porcentajes debido a la facilidad que existe para acceder a las redes sociales por medio de las nuevas tecnologías de la información y comunicación que están al alcance de todos. Según la estructura de la política pública, las estimaciones mundiales, el uso del Internet es significativamente mayor en grupos de edad más jóvenes. Las 2/3 partes de menores de 25 años, como había mencionado con anterioridad, hay personas o hay adolescentes desde los 13 años que ya empiezan a utilizar las redes sociales, pero no de manera consensuada. Y la otra mitad comprendidos entre 25 y 35 años que usan Internet. Ya. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Entonces, por eso que el derecho a la privacidad en la área digital es en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. ¿Sí? Entonces, en nuestra Constitución nos demanda que es más alto el deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Entonces, ahondemos más el tema, lo que es en las redes sociales como medio para constituir infracciones contra el honor de las personas en Ecuador. Ya, en la actualidad, las redes sociales como Facebook, Twitter, son utilizadas para injuriar, calumniar o difamar. Estos son 3 delitos que dañan el honor de las personas. Quien realiza estos actos será responsable penalmente por hacer falsas imputaciones que atentan con el honor de una persona. Aquí vamos a hacer unas diferencias importantes en lo que son las injurias, la calumnia y la difamación. Entonces, la injuria es una ofensa que hace a una persona afectando su reputación. Puede ser verbal, escrita o gestual. La calumnia. Atribuir falsamente un delito a una persona afectando su honor. Y la difamación, el que ante varias personas, pero que de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona un hecho o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación. Recordemos que antes de atribuirle a una persona una conducta que dañe su reputación, recordemos que es un delito contra el honor y se sanciona hasta con penas privativas de libertad. Continuando con el tema de las redes sociales como plataformas para constituir infracciones, puedo indicar que las redes sociales se caracterizan por la desregularización y la falta de control real por las autoridades de turno de uso real y efectivo de los usuarios de estas. Es decir, nosotros al momento de poder ingresar la información para crearnos un perfil, como había mencionado anteriormente, se puede poner información que no es verdadera, información falsa. Por ende, esa información muchas veces no es verificable y se crean estos perfiles con los cuales se puede una persona una o varias personas se puede hacer este tipo de delitos, a combatir este tipo de delitos de difamar, de lo que es la calumnia, de injuriar al buen nombre y todo eso. Entonces, estas falencias son las que se consideran, ponen en vilo la acción efectiva del Estado en la persecución de delitos como el de la calumnia. ¿Sí? Pero recordemos también que los derechos serán penalmente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. Es decir, que si, no por falta de normas se van a vulnerar mis derechos y se van a quedar impunes. Debemos tener la tutela judicial efectiva. Aquí, al momento que estamos o que se está haciendo una persona difamada, injuriada mediante las redes sociales,
El bien jurídico protegido en este título es el honor, mismo que forma parte de la ética de los individuos, que se complementa a sí mismo a través de los ojos de los demás. Se relaciona con la reputación, el respeto o la gloria, valores que se obtienen a partir del juicio de terceros. El derecho al buen nombre y a la honra se encuentra garantizado en nuestra Constitución de la República del Ecuador, artículo 66, numeral 3, literal A. Este derecho fundamental está siendo violentado por los usuarios de las redes sociales para difamar a cualquier persona y hacerles quedar mal. Es decir, empezamos con lo que lo conocemos, es el bullying, el cyberbullying. En este caso son las injurias y difamaciones en los medios digitales. Dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 182, tipificamos a la calumnia, que indica que cualquier persona misma que por cualquier medio realice una falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Es decir, la calumnia exige la imputación de un delito. La particularización que requiere la imputación calumniosa se satisface con la determinación del autor del hecho. En este primer caso se logra señalando al autor, es decir, identificar a la persona quién fue que escribió estas calumnias, estas injurias en las redes sociales, y la segunda, identificado al ofendido, es decir, identificando a la persona que fue objeto de esta sanción por el delito y señalando la materialidad de este y las circunstancias de modo, tiempo, lugar. O sea, que no basta decirle a una persona. Es así que la calumnia surge cuando se imputa falsamente a alguien un determinado delito. Ejemplo, usted es un ladrón, asesino, un estafador. Esto debe ser un hecho concreto y determinado, pero obviamente que la imputación debe ser hecha con conocimiento de su falsedad. Este es un requisito, es un requisito esencial. Es decir, todas las personas tenemos de la presunción de inocencia, ¿sí? Por más que nosotros hayamos hecho, yo qué sé, una difamación, una injuria en las redes sociales, todo esto tiene que ser probado, ¿sí? Y mientras no se demuestre lo contrario, toda persona es inocente, toda persona tiene la presunción de inocencia. La calumnia es atribuir falsa y maliciosamente algunas palabras, actos o intenciones deshonrosas. Lo cierto que en el término tiene dos acepciones bien distintas, una técnica y otra vulgar. Y este último sentido, la acusación o denuncia calumniosa que debe entenderse como acusación o denuncia falsa. Eso lo estipula Morales 2017 en su página 24. Continuando con el COIP, tenemos que en el artículo 182 establece sus causales por las cuales una persona no podía o no puede ser imputado por calumnia. No constituyen calumnia los pronunciamientos vertidos ante autoridades, jueces y tribunales cuando las imputaciones se hubieran hecho debido a la defensa de la causa. Es decir, cuando nosotros vamos como testigos, quizá, ¿sí? Juramos decir la verdad y nada más que la verdad. Entonces, si nosotros estamos falseando la verdad, estamos eh, cometiendo lo que es injuria, calumnia. No será responsable de calumnias quienes probare la veracidad de las imputaciones. Es decir, si nosotros hablamos dentro de ese proceso, dentro de esa declaración y decimos la verdad, pues esa persona puede ser absuelta o puede ser acusada. Sin embargo, en ningún caso se admitirá pruebas sobre la imputación de un delito que hubiera sido objeto de una sentencia ratificatoria de la inocencia del procesado, de sobreseimiento o archivo. No habrá lugar a responsabilidad penal si el autor de calumnia se retractare voluntariamente antes de proferirse sentencia ejecutoriada. Es decir, si la persona que actuó de mala fe puso palabras que deshonraron el buen nombre, injuriaron a cierta persona, pues se retracta de lo que ha cometido, ¿sí? Siempre que la publicación de la retractación se haga a costa del responsable, se cumple en el mismo medio y con las mismas características en que se difundió la imputación. Es decir, si lo hizo mediante redes sociales, tiene que hacerse por el mismo medio, justificando su falta, ¿no? La retractación no constituye una forma de aceptación de culpabilidad. Como conclusiones, me permito decirles que nuestra Carta Magna emana en su artículo 1 que el artículo
que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, sobre todo soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, que nos garantiza, ¿sí?, el summa causa o el buen vivir en un ambiente sano. Asimismo, nuestra Constitución de la República del Ecuador manifiesta que todas las personas tenemos derechos al honor y al buen nombre. Los códigos, reglamentos y la ley protegerán la imagen y a la voz de las personas en todos sus sentidos. Las calumnias están tipificadas en nuestro COIF y tienen penas privativas de libertad, siempre y cuando se haya logrado probar dicho acto doloso en contra del buen nombre y la honra. Las redes sociales, además de unir a las personas en sus diferentes aspectos, sirven como plataformas de publicidad, de negocios, de estudio, de economía, y su uso debe estar limitado no solo por una ley, debe estar monitorizado por un sistema que sea capaz de identificar el acoso escolar, el agresivo uso por parte de psicópatas para cometer diferentes delitos, las injurias y calumnias, para cuando sea presentado el caso ante autoridad competente, se tome la decisión más acertada y coartar el ataque en las redes sociales. Ese es el tema que hemos desarrollado, ¿sí? Calumnias e injurias en los medios digitales, en los cuales se tipifica, como hemos indicado en el artículo 182 de nuestro COIF, lo que son las injurias. Eso es todo cuanto se puede informar acerca de este tema desarrollado, pues muchas gracias.